Hola, bienvenidos a Literatura Asombrosa. Hoy exploraremos uno de los libros más fascinantes sobre la relación entre la mente, la percepción y el universo, la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg. En esta obra, Greenberg nos invita a sumergirnos en una propuesta innovadora sobre cómo nuestro cerebro interactúa con la realidad, cuestionando nuestra comprensión de la conciencia y el tiempo. Prepárense para un viaje hacia lo profundo de la mente humana y su conexión con el cosmos. Si te intriga la idea de cómo la percepción puede alterar la realidad, o si alguna vez te has preguntado sobre los misterios que oculta el cerebro, este video es para ti. No olvides compartirlo con un amigo que también ame descubrir nuevas ideas, visitar nuestro canal de Telegram para más contenido exclusivo y, por supuesto, dejar tu comentario aquí abajo para que podamos discutir juntos este fascinante libro. Comencemos. Capítulo 1. La estructura del espacio. El texto plantea una idea compleja sobre el espacio desde la perspectiva de la teoría sintergética, una propuesta desarrollada por Jacobo Greenberg. Según esta teoría, el espacio no es vacío como lo percibimos comúnmente, sino que contiene una estructura fundamental oculta para nuestra capacidad perceptiva limitada. Esta estructura, llamada látiz, es un enrejado o red que tiene una capacidad inmensa de almacenar y transmitir información, en cada uno de sus puntos, del universo entero. Es decir, cualquier punto del espacio contiene la totalidad de la información del universo, pero nuestra percepción y cerebro solo pueden decodificar una pequeña parte de esta información. El texto también discute cómo las diferentes capacidades vibracionales y dimensionales de esta estructura determinan la cantidad de información que puede ser contenida y decodificada en una porción del espacio. Además, sugiere que las distorsiones de esta red son lo que percibimos como materia y objetos, lo que lleva a la idea de que todo lo que percibimos es una interpretación parcial de una realidad mucho más profunda y compleja. En resumen, la percepción humana es limitada por la capacidad del cerebro de decodificar una estructura de información mucho más vasta y compleja, que está presente en cada punto del espacio, y que guarda las claves para entender una realidad más interconectada y completa. Capítulo 2. El campo neuronal y su estructura. La evolución del cerebro humano como un intento de la naturaleza por crear una estructura orgánica capaz de decodificar la realidad en términos de las bandas sintérgicas, una serie de distorsiones o manifestaciones de la estructura fundamental del universo, conocida como látiz. El cerebro, según esta teoría, es un modelo reducido de la látiz, creado a través de miles de millones de años de evolución. La idea es que el cerebro imita la estructura del universo, permitiéndonos decodificar y experimentar la realidad. Esta capacidad de decodificación depende de la interacción entre las neuronas, que funcionan como superconductores biológicos, capaces de procesar y transmitir información sin pérdidas significativas. Se describe además un concepto clave, el campo neuronal. Este campo es responsable de la experiencia cualitativa, mientras que el sistema de neuroalgoritmización permite el pensamiento, la conceptualización y el habla. Es decir, el sistema neuroalgorítmico es responsable de nuestras funciones cognitivas más abstractas y lógicas, mientras que el campo neuronal permite la vivencia directa de la realidad. En resumen, el cerebro humano, a través de sus neuronas y circuitos, ha evolucionado como un reflejo de la estructura cósmica, capaz de procesar información compleja y experimentar la realidad de manera profunda y única. La decodificación neuroalgorítmica. La decodificación neuroalgorítmica, descrita en el texto, se refiere al proceso por el cual el cerebro, a través de estructuras neuronales como la retina, transforma la información del entorno en un código comprensible para el sistema nervioso. Este concepto se explora a través del ejemplo del sistema visual, en particular la retina, que actúa como un mecanismo complejo de decodificación que convierte los estímulos visuales en señales eléctricas que luego son procesadas por el cerebro. ¿Cómo funciona la decodificación neuroalgorítmica? 1. Retina como ejemplo. La retina humana está compuesta por más de 300 millones de receptores que captan fotones, luz, y los transforman en señales eléctricas. A través de una serie de capas celulares, la información visual es convergida y concentrada en 1.000.000 de axones que transportan estas señales al cerebro. 2. Proceso de convergencia. Cada axón recibe información de muchos receptores retinianos. Esta información se organiza en lo que se llama un neuroalgoritmo,
que es un código concentrado de información proveniente de diversas fuentes, los receptores de la retina. 3. Cerebro como decodificador. La información codificada que llega al cerebro pasa por el tálamo y luego a la corteza cerebral, donde se realizan más procesos de decodificación y convergencia. Estos procesos permiten que la información se transforme en una imagen visual coherente. 4. Neuroalgoritmos y neurosintergia. En el cerebro, la información visual interactúa con otros sistemas sensoriales, como el auditivo, y se organizan neuroalgoritmos de mayor complejidad en áreas de asociación de la corteza cerebral. Aquí se introduce el concepto de neurosintergia, que es un paralelo a la sintergia en la latis. O neurosintergia baja, ocurre en áreas de procesamiento inicial, como los receptores sensoriales. Está más asociada a procesos concretos. O neurosintergia alta, se encuentra en áreas de mayor procesamiento abstracto, como el pensamiento y el lenguaje. Es más compleja, coherente y tiene una mayor densidad informacional. 5. Expansión del presente. Un neuroalgoritmo de alta neurosintergia incluye eventos de diferentes tiempos en una única experiencia, lo que resulta en una expansión temporal del presente. Esto significa que el cerebro es capaz de procesar información de múltiples momentos simultáneamente en su actividad más abstracta. En resumen, la decodificación neuroalgorítmica describe cómo el cerebro transforma información sensorial compleja en códigos neuronales que luego son procesados en diferentes niveles de abstracción y convergencia, permitiendo funciones como la percepción visual, el pensamiento y la conceptualización. El texto establece una notable comparación entre la estructura fundamental del universo, llamada latis, y la organización del cerebro humano, resaltando varias similitudes clave. La latis, según la teoría sintergética de Jacobo Greenberg, es una red subyacente en el espacio que organiza la información de manera que cada punto contiene el total de la información del universo. A continuación, se resumen las principales similitudes entre la latis y el cerebro. 1. Convergencia informacional. En la latis, cada punto contiene la información total. En el cerebro, la información sensorial converge a través de las estructuras receptoras y se concentra en áreas de alto nivel neuroalgorítmico, como las cortezas polisensoriales, donde se integra la información de todo el sistema. 2. Modificación e interconexión. Una alteración en cualquier parte de la latis afecta a todo el sistema. De manera similar, en el cerebro, los cambios en una parte de la información, como los que ocurren durante el aprendizaje, repercuten en todas las áreas del cerebro, afectando la totalidad de la red neuronal. 3. Coherencia informacional y estabilidad. En la latis, objetos distantes muestran mayor coherencia informacional que los cercanos. En el cerebro, los niveles superiores de procesamiento, como la conceptualización y la abstracción, son más estables y menos afectados por variaciones en la entrada sensorial, manteniendo una mayor coherencia. 4. Actividad constante. Tanto en la latis como en el cerebro, no existen zonas vacías. El cerebro sigue activo incluso durante el sueño o la meditación profunda, de manera similar a como la latis está llena de información en todo momento. 5. Plasticidad infinita. La latis es infinitamente flexible, capaz de distorsionarse en diversas formas. El cerebro también tiene una gran plasticidad, permitiendo la creación de representaciones mentales casi infinitas, como las imágenes oníricas o los recuerdos. 6. Duración variable de las distorsiones. En la latis, las distorsiones pueden durar desde milisegundos hasta millones de años. En el cerebro, hay diferentes tipos de memoria con duraciones variables, desde la memoria icónica, muy breve, hasta la memoria a largo plazo. 7. Niveles de coherencia. Tanto en la latis como en el cerebro, existen diferentes niveles de coherencia. En el cerebro, la coherencia interhemisférica, es decir, la similitud de actividad entre los hemisferios aumenta con estados de alta neurosintergia, como los asociados con el silencio interno. 8. Ausencia de isomorfismos. La información que converge en un punto de la latis no es isomórfica con las distorsiones que representa. En el cerebro, el código neuronal que sale del nervio óptico no se parece a la imagen visual que genera ni a la energía que lo estimula. 9. Bandas de procesamiento. Al igual que la latis tiene bandas intergéticas, el cerebro tiene bandas sensoriales, como la visual o auditiva, y bandas de conciencia, como la vigilia o el sueño,
que funcionan de manera continua internamente, pero son discretas entre sí. Entonces, el cerebro y la látiz comparten una organización que refleja la convergencia de información, la interconexión y la capacidad de generar una vasta gama de experiencias a partir de procesos complejos, tanto en el ámbito sensorial como en el de la conciencia. El campo neuronal y su estructura. El campo neuronal es un concepto clave en la teoría sintergética de Jacobo Grinberg. Este campo representa la interacción unificada de todas las actividades eléctricas y químicas del cerebro humano, que a su vez se manifiestan como distorsiones en la estructura subyacente del universo, la látiz. Aquí, el campo neuronal se presenta como un puente entre la actividad neuronal del cerebro y la estructura energética del universo. Características del campo neuronal. 1. Distorsiones de la látiz. Cada potencial eléctrico generado en una neurona, tanto a nivel de las dendritas como de los axones, provoca una microdistorsión en la látiz. La interacción de todas estas microdistorsiones forma una macrodistorsión compleja llamada campo neuronal, que refleja la actividad unificada del cerebro. 2. Unificación energética. A diferencia del procesamiento neuroalgorítmico, que es digital y pertenece a una dimensión discreta de la actividad cerebral, el campo neuronal se unifica en la dimensión energética de la látiz, siendo de naturaleza más analógica. 3. Coherencia y sintergia. El campo neuronal puede variar en coherencia, es decir, en la similitud entre las actividades de diferentes partes del cerebro. Mientras más coherente sea, mayor será su sintergia, lo que significa que el cerebro puede manejar una mayor densidad de información. Un campo neuronal de alta sintergia se asemeja más a la látiz en su estado puro y sin distorsiones. 4. Interacción con la látiz. El campo neuronal interactúa constantemente con la látiz. Un cerebro con alta sintergia incrementa la sintergia de la látiz con la que interactúa y viceversa. Esto refleja una interdependencia entre la estructura fundamental del universo y el cerebro. 5. Plasticidad y variabilidad. El cerebro tiene la capacidad de modificar su estructura energética, lo que provoca alteraciones en la látiz dependiendo de la recurrencia y congruencia de los patrones neuronales. Las áreas de alta sintergia, donde la interacción entre el cerebro y la látiz es más congruente, se denominan orbitales de la conciencia permitidos, mientras que aquellas con menor sintergia, donde la interacción no es congruente, se llaman orbitales de la conciencia no permitidos. 6. Hipercampo. La interacción de varios campos neuronales entre sí dentro de la látiz crea un hipercampo, que es una estructura energética global que incluye todos los campos neuronales. El hipercampo puede incluir tanto campos de cerebros humanos como de otros seres vivos, formando un hipercampo expandido, que refleja las interacciones energéticas de toda la vida en el planeta. 7. Limitaciones de la percepción. La capacidad de un cerebro para percibir la látiz y el hipercampo depende de su capacidad de neuroalgoritmización y la sintergia de su campo neuronal. Si una estructura es demasiado compleja o elevada en sintergia, quedará fuera del alcance de percepción de un cerebro que no pueda manejar tal densidad informacional. Entonces, el campo neuronal es una manifestación energética que surge de la actividad cerebral y tiene la capacidad de interactuar con la estructura fundamental del universo, látiz. A medida que el cerebro incrementa su sintergia y coherencia, puede acceder a niveles más profundos de la látiz, lo que resulta en una expansión de la conciencia. Las prácticas como la meditación buscan aumentar esta sintergia, acercando la conciencia individual a la conciencia de unidad. Capítulo 3. La experiencia como resultado de la interacción entre el campo neuronal y la látice del espacio. El texto describe cómo la experiencia surge de la interacción entre el campo neuronal del cerebro y la estructura fundamental del universo, llamada látiz, según la teoría sintergética de Jacobo Grinberg. A través de esta interacción, las diferentes cualidades de la conciencia y la percepción son generadas. Aquí está el desglose del concepto. La conciencia como base. El texto sugiere que, para comprender la experiencia, es necesario aceptar que la conciencia es el origen de todo, y no la materia. La conciencia es un atributo de la látiz, y se manifiesta en todos sus niveles, desde su estado más puro, sin distorsiones, hasta las formas más complejas de interacción, como las que ocurren en el cerebro humano. La materia, en este enfoque, es solo una manifestación derivada de la interacción con la conciencia.
Interacción entre el campo neuronal y la látiz. El campo neuronal es una macrodistorsión del cerebro que interactúa con la látiz para generar la experiencia. Cuando el cerebro procesa la información sensorial, como el sonido o la vista, su campo neuronal se conecta con las correspondientes bandas de la látiz, creando patrones de interferencia que dan lugar a experiencias conscientes. Por ejemplo, la experiencia visual humana surge cuando el campo neuronal del cerebro interactúa con una banda específica de la látiz, creando un patrón de interferencia que percibimos como la realidad visual. Del mismo modo, ocurre con otras modalidades sensoriales, como la auditiva. La naturaleza de la percepción. El texto plantea que la conciencia se manifiesta de manera diferente dependiendo del tipo de interacción entre el campo neuronal y la látiz. Estas diferencias en las cualidades de la conciencia se deben a la morfología cerebral activada, por ejemplo, la corteza visual para la visión o la corteza temporal para la audición, la densidad de la información procesada y el tiempo que tarda en ser decodificada. Cada modalidad sensorial tiene un orbital de la conciencia permitido, que representa una interacción congruente entre el campo neuronal y la látiz. Así, una cualidad sensorial como el tacto o la visión solo puede ser experimentada cuando el cerebro puede establecer esa conexión adecuada con la látiz. La evolución de la conciencia. A medida que el cerebro humano ha evolucionado, se ha vuelto capaz de crear campos neuronales cada vez más complejos, permitiendo una interacción más profunda con la látiz y generando experiencias más sofisticadas, como la percepción visual, auditiva y conceptual. Esto también implica una expansión en la duración del presente, que se alarga con la complejidad de la conciencia. Greenberg introduce el concepto del punto omega, propuesto por Pierre Teilhard de Chardin, que representa un punto final ideal de evolución donde la conciencia de la conciencia pura se alcanza al mimetizar por completo la látiz. Este es el destino evolutivo hacia el que se dirige la humanidad. Patrón de interferencia. Cuando el campo neuronal interactúa con la látiz, genera un patrón de interferencia que es el origen directo de nuestra percepción. Este patrón no es idéntico ni al campo neuronal ni a la látiz por sí solos, pero su interacción crea una nueva estructura, que en el caso de la percepción visual, por ejemplo, se manifiesta como la imagen que vemos. La burbuja perceptual. El texto sugiere que nuestra percepción es como vivir dentro de una burbuja, creada por nuestro propio cerebro, en la que observamos las experiencias generadas por la interacción entre el campo neuronal y la látiz. Esta percepción está limitada por la capacidad del cerebro para decodificar las bandas intergéticas de la látiz, lo que implica que nuestra percepción es solo una parte de una realidad más vasta. El observador. Finalmente, Greenberg plantea que, aunque el campo neuronal y la látiz interactúan para generar la experiencia, ni estos ni su interacción son el último nivel de la realidad. Existe algo más allá de la látiz y los campos neuronales, y este algo es el observador. Este observador, en última instancia, está más allá de la percepción y la interacción, lo que implica que la realidad última es algo más profundo y trascendente. Resumen. La experiencia consciente es el resultado de la interacción entre el campo neuronal del cerebro y la látiz, que actúan en conjunto para generar las diferentes modalidades sensoriales y perceptuales. La evolución de la conciencia está relacionada con la capacidad del cerebro para interactuar con niveles más elevados de la látiz, lo que lleva a una expansión de la conciencia. Sin embargo, esta percepción no es la realidad última, ya que el observador está más allá de esta interacción. Capítulo 4. Los orbitales de la conciencia. El concepto de orbitales de la conciencia en la teoría sintergética de Jacobo Greenberg se refiere a los diferentes niveles de conciencia a los que un ser humano puede acceder, dependiendo de su percepción y de su grado de identificación con distintos aspectos de la realidad. A pesar de que la conciencia es esencialmente una y permea todas las manifestaciones del universo, desde la estructura básica de la látiz hasta las distorsiones más complejas, el ser humano la experimenta de manera fragmentada y en diferentes niveles. 1. Conciencia unificada vs. conciencia fragmentada. La conciencia en su forma más pura es una y está presente en toda la realidad. Sin embargo, los humanos tienden a fragmentarla y a focalizarse en distintos niveles de la misma. Los orbitales de la conciencia son esos niveles o territorios perceptuales en los que un individuo puede operar,
dependiendo de su grado de identificación con la realidad. Estos orbitales representan la capacidad de la persona para acceder a diferentes dimensiones de la percepción y la conciencia. 2. Acceso a los niveles de conciencia. El acceso a un nivel de conciencia específico depende del observador y de su identificación. Por ejemplo, si el observador se identifica solo con su cuerpo físico, su experiencia será limitada a un nivel de conciencia corporal. En cambio, si se identifica con la estructura básica de la látiz, accederá a lo que Greenberg llama la conciencia de unidad, que implica una percepción más amplia e interconectada de la realidad. La percepción y el grado de identificación del observador determinan su acceso a los diferentes niveles o orbitales de la conciencia. A medida que el observador cambia su enfoque, cambia su realidad perceptual. 3. El observador como entidad independiente. Un aspecto clave del concepto es que el observador se presenta como una entidad que no está completamente inmersa en el universo de la látiz. Aunque puede percibir y experimentar todos los niveles y dimensiones de la látiz, el observador no pertenece directamente a este universo. Esto sugiere que el observador existe en una dimensión independiente que le permite interactuar con la látiz y sus diferentes niveles de organización sin estar limitado por ella. 4. Modelos de orbitales de conciencia. Greenberg menciona que existen varios modelos para describir los diferentes niveles de la conciencia. Estos modelos varían según las tradiciones y filosofías, pero todos coinciden en que los niveles de conciencia dependen de la percepción del observador. Algunos de estos modelos son: misticismo judío, que proporciona un esquema de niveles de conciencia y espiritualidad a través del concepto de los sefirot y el árbol de la vida, que representan distintos grados de conexión con la divinidad y el universo. Modelo teosófico, también propone una jerarquía de niveles de conciencia que el alma transita a medida que evoluciona espiritualmente. Modelo chamánico, en el chamanismo, los niveles de conciencia se exploran mediante prácticas que permiten al chamán acceder a realidades no ordinarias, donde puede interactuar con el mundo espiritual. Modelo budista, el budismo, especialmente a través de la meditación, propone niveles de conciencia que culminan en la iluminación o el despertar. Psicología transpersonal, este enfoque moderno estudia los estados de conciencia más allá del ego, incluyendo experiencias espirituales y de trascendencia. Modelo sintergético, propuesto por Greenberg, este modelo se centra en la interacción entre el campo neuronal y la látiz para explicar cómo surgen los distintos niveles de la conciencia. Los orbitales de la conciencia describen los diferentes niveles de experiencia que el ser humano puede alcanzar en su interacción con la realidad, dependiendo de su capacidad para identificarse con diferentes dimensiones de la látiz. Estos niveles no son fijos, sino que dependen de la percepción y el desarrollo del observador. A través de distintos modelos filosóficos y espirituales, se exploran estos niveles, mostrando cómo la conciencia humana puede expandirse y evolucionar hacia una comprensión más unificada de la realidad. El concepto de orbitales de la conciencia es fundamental para entender cómo la percepción y la conciencia no son estáticas, sino dinámicas, y pueden ser transformadas a través de la práctica espiritual, el autoconocimiento y la exploración interna. El modelo cabalístico. El modelo cabalístico de los orbitales de la conciencia, como lo describe Jacobo Greenberg, se basa en la antigua tradición mística judía, la Kebale. Este modelo ofrece una estructura que busca explicar la creación del universo y los diferentes niveles de la conciencia. La Kebale presenta una visión en la que todo está interconectado, y cada parte del universo contiene y afecta a la totalidad. A continuación, te explico los puntos clave del modelo cabalístico en relación con los orbitales de la conciencia. 1. Interconexión universal. La Kebale sostiene que todo en el universo está conectado, y cada acto o pensamiento tiene un impacto sobre la totalidad. Esta visión es similar a la teoría sintergética, que sugiere que el campo neuronal del cerebro interactúa con la látiz, afectando a otros campos neuronales y a los hipercampos, los cuales representan las conexiones energéticas globales. 2. Modelo longitudinal de la Kebale. Este modelo describe el proceso de creación a través de niveles o mundos, que van desde lo más trascendente hasta lo más material y concreto.
Cada nivel representa un universo o dimensión distinta y está relacionado con un aspecto del alma humana y con una letra hebrea del nombre de Dios, Tetragrámaton. Niveles del alma según la Kebale. O Ain Saf, sin fin, el principio trascendente e infinito, que está relacionado íntimamente con Dios y representa lo absoluto. O Yehida, esencia única, la singularidad que no puede dividirse y representa la esencia del ser humano. Se asocia con el universo de Adam Kadmon, el hombre arquetípico o primigenio, una manifestación elevada de la creación. O Hay, esencia viva, la emanación de la vida, se asocia con el universo de Atzilut, el mundo de la emanación divina. Aquí se da el primer contacto entre la divinidad y el ser humano. O Nesama, aliento relacionado con Berillá, el mundo de la creación. Representa la conexión entre lo divino y lo humano y se manifiesta en el alma como la envoltura más sutil del ser. O Ruaj, espíritu relacionado con Yetzira, el mundo de la formación, donde la creación comienza a tomar forma concreta. Ruaj es el espíritu que distorsiona el espacio para manifestar la realidad. O Nefesh, alma relacionado con Asiyá, el mundo de la acción, donde la creación se concreta en actos tangibles. Es el alma más básica, ligada a la experiencia física y sensorial. 3. Modelo concéntrico de la Kebale. Además del modelo longitudinal, la Kebale propone un modelo concéntrico, conocido como el árbol de la vida o Sefirot, que describe las emanaciones o cualidades de la conciencia. Cada una de las 10 Sefirot es una manifestación de la conciencia divina que se refleja en el ser humano. Las Sefirot actúan como atributos de la conciencia y se manifiestan a través de un proceso que incluye emanación, creación, formación y acción. Estas emanaciones también se pueden experimentar a través de técnicas cabalísticas de meditación, como la concentración en colores o en los nombres hebreos asociados con cada sefirá. 4. Similitudes con la teoría sintergética. Greenberg encuentra paralelismos entre la Kebale y su teoría sintergética. En ambas tradiciones, la conciencia se considera como algo fundamental y presente en todos los niveles del universo. La interacción entre el campo neuronal del cerebro y la látiz puede compararse con las interacciones entre los diferentes mundos o niveles del alma en la Kebale. Al igual que en la Kebale, donde todo está interconectado, la teoría sintergética postula que cualquier cambio en el campo neuronal de un individuo afecta la totalidad de la látiz y los hipercampos. 5. Conclusión. El modelo cabalístico presenta una visión integral de la conciencia que conecta lo divino con lo humano a través de diferentes niveles o mundos. Estos niveles de conciencia están presentes en el alma humana y son accesibles mediante la identificación del observador con cada uno de estos niveles. Esta estructura puede entenderse de manera longitudinal, un proceso de creación que va desde lo trascendente hasta lo concreto, o concéntrica, un sistema de emanaciones divinas que se manifiestan en la conciencia humana. En resumen, la Kebale ofrece un marco profundo para comprender los niveles de la conciencia y cómo están interconectados en el universo, lo cual es compatible con los principios de la teoría sintergética, que también busca explicar cómo la conciencia y la energía se relacionan en el ser humano y el cosmos. El modelo chamánico. El modelo chamánico de los orbitales de la conciencia, tal como lo describe Jacobo Greenberg, se basa en las tradiciones de los chamanes de México y otras culturas indígenas. Este modelo plantea que la conciencia se divide en dos niveles generales, aunque en algunas tradiciones se reconocen más niveles. Los dos niveles fundamentales son el tonal y el nahual, que representan el mundo visible y el mundo invisible, respectivamente. 1. Los dos niveles principales de la conciencia. Tonal, mundo visible. Este nivel representa la conciencia cotidiana y la percepción del mundo físico, lo que experimentamos en nuestra vida diaria. Es el mundo donde operamos en la realidad consensual, limitada por las leyes del espacio y el tiempo. Nahual, mundo invisible, es un nivel más profundo y sutil de la conciencia, accesible solo para aquellos con habilidades especiales, como los videntes y los chamanes. En este mundo, las leyes del espacio y el tiempo ya no se aplican de la misma manera, y se pueden explorar realidades alternativas, contactar con seres espirituales, y tener experiencias fuera de lo común. 2. Percepción y acceso a los niveles de la conciencia.
Para los chamanes, la percepción y la conciencia dependen de la alineación de emanaciones internas y externas, una idea similar a la teoría sintergética, que plantea que la percepción surge de la interacción entre el campo neuronal del cerebro y la latiz, la estructura energética subyacente del espacio-tiempo. En el modelo chamánico desarrollado por Don Juan Matus, popularizado por Carlos Castañeda, esta alineación es regulada por un mecanismo llamado el punto de encaje, que se sitúa en la superficie del cuerpo luminoso o capullo energético del individuo. La posición del punto de encaje determina qué bandas de emanaciones son alineadas, lo que afecta la percepción de la realidad y el nivel de conciencia. 3. Variaciones en los linajes chamánicos. Diferentes tradiciones chamánicas pueden describir estos niveles de maneras distintas. Por ejemplo, los graniceros de Morelos, México, describen el mundo invisible como poblado por seres astrales que desafían la gravedad y viajan por el espacio para realizar tareas de ayuda. En la tradición de los oguiruames de la Sierra Tarahumara, se habla de la coexistencia de 3 espíritus dentro de cada persona, lo que indica la presencia de al menos 3 niveles de conciencia. 4. El rol del chamán en la interacción con otros campos de conciencia. Los chamanes tienen la capacidad de interactuar y decodificar tanto el campo neuronal de otras personas como los hipercampos, que son estructuras energéticas más grandes que conectan a múltiples campos neuronales. Esta capacidad de los chamanes para ver el estado de conciencia de otros sin necesidad de comunicación verbal, y su habilidad para acceder al mundo invisible o nahual, indica que operan en lo que Greenberg llama una banda chamánica de la conciencia. 5. Similitudes con la teoría sintergética. El modelo chamánico, con su énfasis en la alineación de emanaciones para acceder a diferentes niveles de conciencia, tiene paralelismos claros con la teoría sintergética. En ambas, la percepción es el resultado de una interacción energética entre el individuo y una estructura subyacente, ya sea el mundo invisible del chamán o la latiz en la teoría sintergética. Al igual que en la teoría sintergética, donde la interacción congruente entre el campo neuronal y la latiz genera diferentes experiencias de percepción, en el modelo chamánico, el punto de encaje modula la alineación de las emanaciones, lo que permite acceder a realidades alternativas. 6. Conclusión. El modelo chamánico de los orbitales de la conciencia propone la existencia de 2 niveles principales de conciencia, el tonal, que representa la vida cotidiana y la conciencia ordinaria, y el nahual, que corresponde a un nivel más profundo y sutil de conciencia, accesible solo para aquellos con habilidades especiales. Los chamanes tienen la capacidad de mover su punto de encaje para cambiar su percepción y acceder a estos niveles más elevados de conciencia. Este modelo resuena con la teoría sintergética de Greenberg, ya que ambos sugieren que la conciencia y la percepción dependen de la alineación y la interacción energética entre el individuo y una estructura fundamental que subyace en la realidad. El modelo budista. El modelo budista de los orbitales de la conciencia, según Jacobo Greenberg, se basa en las enseñanzas de Buda y la estructura de su vida, que ejemplifica 2 niveles fundamentales de conciencia, la conciencia cotidiana y la conciencia iluminada. A lo largo de su vida, Buda experimentó ambos estados de conciencia, lo que sirve como la base de este modelo bifactorial. 1. Conciencia cotidiana vs conciencia iluminada. Conciencia cotidiana, este es el estado en el que la mayoría de los seres humanos viven. En este nivel, la persona está identificada con sus emociones, pensamientos y sensaciones corporales, y experimenta sufrimiento, deseos y fluctuaciones mentales. Es un estado de apego a los placeres y de rechazo al dolor, donde la mente se distrae constantemente con las vicisitudes de la vida diaria. Conciencia iluminada, este estado se alcanza al trascender las identificaciones del yo con los pensamientos, emociones y sensaciones. La conciencia iluminada representa un estado en el que el individuo está en contacto con la realidad del yo puro, libre de apegos y sufrimiento. En este nivel, el placer y el dolor se experimentan desde una perspectiva desapegada, y el ser se da cuenta de su verdadera identidad como parte de una totalidad interconectada. 2. La iluminación y el camino budista. La vida de Buda ilustra el proceso de transición entre estos 2 niveles de conciencia. Después de experimentar el sufrimiento del mundo y abandonar su vida de privilegios, Buda se sometió a diferentes enseñanzas y prácticas ascéticas, pero fue a través de la meditación profunda que finalmente alcanzó la iluminación.
Una vez iluminado, dedicó su vida a enseñar a otros el camino hacia este estado de conciencia elevada. 3. Escuelas del budismo y los enfoques hacia la iluminación. Existen diversas escuelas y enfoques dentro del budismo, pero todas mantienen el mismo objetivo final, alcanzar la iluminación. Las principales corrientes del budismo son Hinayana. Esta escuela sostiene que la iluminación es un esfuerzo individual que debe lograrse en soledad, mediante un trabajo personal y profundo. Mahayana, aunque también considera que la iluminación es individual, en esta escuela se enfatiza que no se puede alcanzar la iluminación plena si otros seres no la logran también. Por eso, los practicantes del Mahayana se dedican a ayudar a otros en su camino hacia la iluminación, incluso si deben posponer la suya propia. Este enfoque refleja una mayor identificación con la conciencia de unidad y promueve la compasión y el amor universal. Vajrayana, en esta escuela, la energía de las emociones, como el deseo y la ira, se utiliza como un vehículo para alcanzar la iluminación, en lugar de rechazar o suprimir estas emociones. 4. La meditación como herramienta para la iluminación. El budismo enfatiza la meditación como un medio fundamental para alcanzar la iluminación. Buda enseñó que la observación desapegada de las sensaciones corporales, emociones, pensamientos y sentimientos es esencial para liberarse de la identificación con ellos. Esto se ejemplifica en el Majesatipatthana Sutra, donde Buda instruye a sus discípulos a observar estos aspectos sin apego, lo que lleva a un estado de conciencia iluminada. 5. Niveles de conciencia. El budismo también reconoce la existencia de múltiples niveles de conciencia. En el Sutra Surangama, se menciona que cada nivel de conciencia se experimenta como el ego del nivel anterior y se convierte en el contenido del siguiente nivel cuando se ha alcanzado. Este proceso de avance de nivel en nivel se logra mediante la observación inclusiva, que permite que los contenidos de la experiencia sean absorbidos en un proceso de creciente claridad y desapego. 6. Sunyata o vacío. Uno de los conceptos clave en el budismo es sunyata, o el vacío. Esto se refiere a la idea de que ni los objetos ni el yo tienen una existencia independiente o absoluta. Todo está interconectado y es parte de una matriz interdependiente de relaciones. Esta noción es paralela a la idea de la interconexión que Jacobo Greenberg explora en la teoría sintergética, donde la latiz representa una estructura energética interconectada que sustenta la percepción y la conciencia. 7. Similitudes con la teoría sintergética. El modelo budista de los niveles de conciencia guarda similitudes con la teoría sintergética. Ambos modelos reconocen que la conciencia no es estática, sino que evoluciona a través de diferentes niveles, a medida que el individuo trasciende las identificaciones temporales con el cuerpo, la mente y las emociones. En el budismo, el proceso de alcanzar la conciencia iluminada se parece al proceso de interacción congruente entre el campo neuronal y la latiz descrito en la teoría sintergética, donde la experiencia surge de la interacción entre el ser y la estructura fundamental del universo. Conclusión. El modelo budista de los orbitales de la conciencia se centra en la distinción entre la conciencia ordinaria, donde el yo está identificado con los aspectos temporales de la vida, y la conciencia iluminada, que trasciende estas identificaciones y permite al individuo experimentar su verdadera naturaleza. Este modelo bifactorial se refleja en las enseñanzas de Buda, y aunque existen diferentes escuelas dentro del budismo, todas comparten el objetivo común de alcanzar la iluminación a través de la observación y el desapego. El modelo de la psicología transpersonal. El modelo de la psicología transpersonal, tal como lo describe Jacobo Greenberg, se centra en el desarrollo de la conciencia más allá del ego personal, enfocándose en los estados trascendentes de la conciencia. Esta corriente psicológica se inspira en las tradiciones espirituales como el hinduismo, budismo, teosofía, y el misticismo cristiano, islámico y judío, y busca integrar estos conocimientos en un enfoque psicológico que aborde el crecimiento espiritual y la expansión de la conciencia. 1. Conciencia de unidad. El modelo de la psicología transpersonal postula que el estado más natural y elevado de la conciencia es la conciencia de unidad, en la que las fronteras entre sujeto y objeto, entre el observador y lo observado, se disuelven en una realidad unificada y todo abarcante. En este estado, la conciencia no está fragmentada ni limitada por identificaciones restrictivas, sino que todo se percibe como una parte de la totalidad.
2. La fragmentación del ego y las identificaciones limitadoras. El ser humano, sin embargo, fragmenta y limita su conciencia debido a las identificaciones que se le imponen culturalmente desde la infancia. Por ejemplo, la máscara. Durante el proceso de socialización, los niños aprenden a identificar ciertos comportamientos, pensamientos y emociones como positivos o aceptables, mientras que otros son reprimidos como negativos. Esto lleva a la creación de una personalidad o máscara que representa los aspectos aceptados de la identidad. La sombra, los aspectos reprimidos que son considerados inaceptables por la cultura o por uno mismo se proyectan hacia el exterior o hacia los demás. En casos extremos, esta proyección puede manifestarse en forma de alucinaciones o delirios, cuando el individuo no puede integrar estos aspectos rechazados. 3. La crisis de identidad y el cambio de conciencia. Cuando la tensión entre la personalidad, la máscara y la sombra se vuelve insoportable, puede ocurrir una crisis de identidad. Esta crisis puede somatizarse en forma de enfermedad, pero también puede activar un proceso de integración, en el que el individuo acepta y reincorpora los aspectos reprimidos de sí mismo. Este proceso de integración da lugar a un cambio de conciencia, en el que el individuo desarrolla un ego más amplio y unificado que incluye tanto los aspectos positivos como los negativos. 4. El nivel del centauro. El psicólogo transpersonal Ken Wilber describe este nuevo nivel de conciencia como el nivel del centauro, en el que el individuo ha integrado tanto su cuerpo como su sombra. Sin embargo, en este nivel aún existe una frontera entre el yo y el otro, o entre el sujeto y el objeto. 5. Expansión de la conciencia. Para avanzar más allá del nivel del centauro, el individuo necesita expandir su noción de cuerpo y territorio. Esta expansión implica que el yo comienza a incluir en su identidad lo que antes era percibido como externo, como las experiencias y patrones que antes eran considerados ajenos. A medida que la conciencia se expande, se comienza a percibir una mayor unidad con los demás, y la separación entre el yo y el otro se disuelve. 6. Niveles de la conciencia transpersonal. El proceso de expansión de la conciencia en la psicología transpersonal continúa a través de varios niveles. Conciencia humana. En este nivel, el individuo se reconoce como un hijo del hombre, es decir, su identidad ya no es individual, sino que está profundamente conectada con la experiencia humana universal. Las emociones, sentimientos y experiencias humanas se aceptan como parte de la identidad. Conciencia cósmica. El siguiente nivel implica una expansión aún mayor, en la que el individuo incorpora el cosmos como parte de su identidad. Ya no se percibe como un ser separado, sino como parte integral del universo. Conciencia de unidad. Finalmente, en este nivel, el individuo se convierte en el ser o la existencia pura, alcanzando la conciencia de unidad. Aquí se rompen todas las fronteras, y el individuo se experimenta a sí mismo como uno con la totalidad, más allá de cualquier denominación o identidad parcial. 7. El proceso de identificación. Cada nivel de la conciencia está asociado con una identificación más amplia y con fronteras cada vez más tenues. A medida que el individuo avanza por estos niveles, se va deshaciendo de las separaciones artificiales entre el yo y el otro, hasta que finalmente experimenta la realidad como un todo unificado. 8. Similitudes con la teoría sintergética. El modelo de la psicología transpersonal guarda similitudes con la teoría sintergética de Greenberg, en la que la conciencia se expande a medida que se integran diferentes niveles de percepción y experiencia. En ambos modelos, el objetivo final es alcanzar una conciencia no fragmentada, donde la identidad individual se fusiona con la totalidad. Conclusión. El modelo de la psicología transpersonal describe un proceso de crecimiento espiritual que comienza con la integración del yo dividido en máscara y sombra, y avanza hacia una expansión de la conciencia que abarca el cuerpo, el territorio, la humanidad y finalmente el cosmos. El objetivo final es la conciencia de unidad, en la que el individuo se funde con la totalidad y experimenta la realidad como una sola. Este proceso implica la superación de las identificaciones limitadoras y la disolución de las fronteras entre el yo y el otro, en un camino de autotransformación y trascendencia. El modelo sintérgico.
El modelo sintergético, desarrollado por Jacobo Greenberg, es un intento ambicioso de crear una visión unificadora de la realidad que explique la diversidad infinita del universo a través de la creación de la percepción. Este modelo parte de la idea de que la conciencia es un atributo inherente de la lattice, la estructura energética subyacente del espacio-tiempo, y que los diferentes niveles de conciencia son el resultado de las distorsiones que esta estructura básica puede asumir. 1. La conciencia como atributo de la lattice. En el modelo sintergético, la conciencia pura es el estado fundamental de la lattice del espacio-tiempo. A medida que la lattice se distorsiona, surgen diferentes niveles de conciencia. Estos niveles son vistos como estratos o distorsiones de la lattice que pueden ser decodificados por el cerebro humano. 2. Campo neuronal y la creación de la percepción. La conciencia humana surge cuando el cerebro humano crea un campo neuronal, que es una distorsión extremadamente compleja de la lattice. Este campo neuronal interactúa con la lattice para crear la percepción. Por ejemplo, una imagen visual no es solo una experiencia subjetiva, sino una distorsión tridimensional específica de la lattice que el cerebro decodifica. Según este enfoque, la imagen se ve a sí misma, y el sonido se oye a sí mismo, independientemente de que haya un observador consciente que lo perciba. 3. Bandas sintergéticas y neurosintergéticas. El modelo sintergético propone la existencia de bandas sintergéticas, que son estratos discretos de organización de la lattice. Estas bandas corresponden a diferentes niveles de conciencia, y cada una de ellas interactúa con un campo neuronal que posee un nivel equivalente de organización llamado neurosintergia. La interacción entre una banda sintergética y un campo neuronal específico da lugar a diferentes experiencias de percepción, como las cualidades sensoriales, visual, auditiva, etc. Aunque teóricamente tanto la lattice como el campo neuronal podrían operar en un continuo sin interrupciones, la existencia de niveles discretos de conciencia sugiere una organización segmentada, lo que implica que hay saltos entre los distintos niveles de percepción y conciencia. 4. La totalidad en cada punto de la lattice. Cada punto de la lattice contiene la totalidad del universo, de manera que cada experiencia es, en esencia, una manifestación de esa totalidad. Sin embargo, la forma en que los seres humanos perciben esta realidad depende del nivel de conciencia en el que operen y de la identidad que asuman. Para un nivel más elevado de conciencia, es posible experimentar una imagen o sonido como algo que se percibe a sí mismo, mientras que, en niveles más bajos, se asume una identidad concreta, el yo, como centro de la percepción. 5. Duración del presente y tetradimensionalidad. El modelo sintergético también relaciona los niveles de conciencia con la duración del presente, que está determinada por la cantidad de interacciones neuronales en el cerebro. A medida que aumenta la neurosintergia, la densidad informacional del campo neuronal, se expande la duración del presente. Esto lleva a una unificación temporal, donde eventos que ocurren en diferentes momentos pueden experimentarse como simultáneos. Esta expansión temporal puede entenderse como una penetración en la tetradimensionalidad del universo, es decir, un acceso a la dimensión del tiempo. Según este enfoque, cada nivel de conciencia implica una mayor integración del tiempo en la experiencia perceptual, hasta que se alcanza el límite en el que se experimenta la tetradimensionalidad pura de la lattice, lo que corresponde a la conciencia pura. 6. Conciencia de unidad. En el nivel más alto de conciencia, conocido como conciencia de unidad, se disuelven todas las dicotomías entre el observador y lo observado, entre el sujeto y el objeto. En este estado, la experiencia es de total fusión con la realidad, donde las imágenes se ven a sí mismas y los sonidos se escuchan a sí mismos. No hay separación entre la conciencia y la realidad, ya que todo es percibido como una manifestación de la lattice. 7. Relación con la neuroalgoritmización. El modelo sintergético también hace referencia a la capacidad del cerebro de procesar información a través de la neuroalgoritmización, es decir, la capacidad de concentrar grandes cantidades de información en patrones neuronales complejos. A medida que aumenta esta capacidad, la comprensión de los niveles de conciencia se expande, permitiendo al individuo acceder a niveles más elevados de percepción y entendimiento. Conclusión. El modelo sintergético ofrece una explicación integral de cómo se crea la percepción y cómo se experimentan los diferentes niveles de conciencia.
Al postular que la látiz del espacio-tiempo es la estructura fundamental de la realidad y que la conciencia es un atributo inherente de esta estructura, el modelo propone que la interacción entre el campo neuronal y las bandas intergéticas da lugar a diferentes experiencias de conciencia. A medida que se expande la duración del presente y la capacidad de procesamiento neuronal, se accede a niveles más elevados de conciencia, culminando en la conciencia de unidad, donde desaparecen todas las fronteras entre el observador y lo observado. Capítulo 5. El factor de direccionalidad. El factor de direccionalidad en el modelo sintergético de Jacobo Greenberg es un concepto que intenta explicar cómo la percepción humana se enfoca y localiza a pesar de que el campo neuronal y los hipercampos poseen ubicuidad, es decir, que su estructura está integrada en toda la látiz del espacio-tiempo en cada uno de sus puntos. Dado que cada punto de la látiz contiene toda la información del universo, el desafío es entender por qué nuestra percepción se focaliza en una experiencia particular y no en todo lo que potencialmente podríamos percibir. Aquí es donde entra en juego el factor de direccionalidad, que actúa como un mecanismo de atención focalizada. 1. La percepción focalizada. Aunque la experiencia podría teóricamente localizarse en cualquier lugar del universo, debido a la naturaleza ubicua del campo neuronal y la látiz, en la práctica, percibimos el mundo de manera localizada. Por ejemplo, al observar un paisaje, podríamos teóricamente percibir cualquier otro objeto en el universo, pero nuestra percepción se enfoca únicamente en el paisaje que estamos mirando. Este acto de focalización es lo que Greenberg denomina el factor de direccionalidad. Este mecanismo de focalización no solo se aplica a la percepción de lo externo, sino también a nuestra capacidad de percibir aspectos internos, como diferentes niveles de actividad cerebral. 2. Localización de la experiencia. Existen tres posibles localizaciones principales de la experiencia. Intracorpórea, la experiencia está localizada dentro del cuerpo, relacionada con la actividad interna del cerebro. En el borde de la interacción entre el campo neuronal y la látiz, la percepción surge en la interacción entre el cerebro y el espacio-tiempo. Extracorpórea, la experiencia ocurre fuera del cuerpo físico, como en los casos de percepción a distancia, descritos en estudios de chamanismo. 3. El campo neuronal y la látiz. El campo neuronal es una distorsión compleja de la látiz que interactúa simultáneamente con diferentes grados de sintergia en la látiz. Sin embargo, de todos los patrones de interferencia resultantes de esta interacción, solo uno es percibido conscientemente, lo que sugiere la existencia de un mecanismo de enfoque que selecciona qué experiencia se hace consciente. Este mecanismo de enfoque es el factor de direccionalidad, que determina qué nivel de la actividad neuronal o qué parte de la látiz es percibida. 4. Mecanismo de enfoque. El factor de direccionalidad puede explicarse de dos maneras. Primera opción, la focalización consciente es un resultado natural del nivel neurosintergético del campo neuronal. Esto significa que lo que percibimos depende de la congruencia entre la látiz y el campo neuronal en un nivel particular de sintergia. Segunda opción, requiere la existencia de un mecanismo de enfoque externo a la interacción entre la látiz y el campo neuronal. Este enfoque consciente no sería solo el resultado de la interacción de estos dos elementos, sino que dependería de una realidad independiente que controla el enfoque desde fuera de la látiz. 5. El modelo cabalístico y la realidad trascendental. El modelo cabalístico respalda la segunda opción. Según la Kebale, la distorsión de la látiz ocurre en el nivel de Yetzirah, formación, y se manifiesta en Asiyah, acción. Sin embargo, antes de Yetzirah, existen otros universos que corresponden a niveles superiores del alma, lo que sugiere que el factor de direccionalidad podría ser comandado desde fuera de la látiz. En este sentido, los seres humanos podrían ser instrumentos de una realidad más amplia que se manifiesta a través de ellos, pero que trasciende la látiz y sus distorsiones. 6. El punto de encaje en la tradición chamánica. En la tradición chamánica, el punto de encaje es el equivalente del factor de direccionalidad. Según esta tradición, el punto de encaje es un mecanismo que se sitúa en la superficie del cuerpo energético o luminoso y determina qué emanaciones del universo se alinean para producir la percepción. Dependiendo de la posición de este punto, el chamán puede percibir diferentes realidades. 7. Conclusión, instrumentos de una realidad expandida.
El factor de direccionalidad implica que los seres humanos son receptores de una realidad expandida y que el desarrollo espiritual o perceptual consiste en abrirse a esta realidad más amplia. Según la teoría sintergética, la percepción es el resultado de la interacción congruente entre el campo neuronal y la latiz, y el factor de direccionalidad actúa como el mecanismo que selecciona qué parte de esa interacción es llevada a la conciencia. En resumen, el factor de direccionalidad es clave para entender cómo se enfoca la percepción en una realidad tan vasta como la que propone el modelo sintergético. Este mecanismo nos permite percibir de manera localizada en medio de un universo lleno de información potencialmente accesible en cada punto de la latiz, lo que da lugar a la experiencia consciente dirigida. Capítulo 6. El observador y la individualidad. El concepto del observador y la individualidad en la teoría sintergética de Jacobo Greenberg explora cómo se puede alcanzar la conciencia de unidad, en la que el observador y los contenidos de la experiencia se funden en un solo todo, eliminando la dualidad entre sujeto y objeto. 1. Neuroalgoritmización expandida. Greenberg explica que este proceso de unificación se puede entender como una neuroalgoritmización expandida. En términos sencillos, se trata de la integración simultánea de grandes cantidades de información en un solo algoritmo neuronal. Cuando el cerebro logra incorporar toda la información posible, el resultado es que el neuroalgoritmo, el patrón de procesamiento neuronal y la latiz del espacio-tiempo se vuelven indistinguibles. Esto lleva a la disolución de la diferencia entre el sujeto que observa, el observador y los objetos de observación. En este estado, se alcanza la conciencia de unidad, donde todo es uno. 2. Paralelos con el yoga y la Kebale. Este proceso de unificación también se encuentra en otras tradiciones, como el yoga y la Kebale. En el yoga, por ejemplo, se habla del samadhi, un estado en el que el observador y el objeto observado se funden en uno. Este proceso implica la observación de objetos cada vez más sutiles hasta llegar a la percepción del ser. De manera similar, en la Kebale, se habla de un viaje desde lo burdo hasta lo sutil, representado por los diferentes niveles del alma, desde lo más material hasta la singularidad, yejida. 3. Caminos de desarrollo. Greenberg menciona dos enfoques diferentes para alcanzar esta unificación. Enfoque chamánico y sintergético, se busca la integración simultánea de todas las experiencias posibles, de manera que el observador las unifique en una sola percepción. Enfoque yogíco y cabalístico, se avanza paso a paso, desde lo más concreto hasta lo más abstracto, hasta que el último objeto de observación sea el propio ser. La unificación total se produce cuando el observador alcanza la conciencia más sutil. Ambos caminos, sin embargo, llevan a la misma conclusión, la fusión entre sujeto y objeto, lo cual se correlaciona con la activación de un neuroalgoritmo de alto poder. 4. Individualidad y neuroalgoritmos. La individualidad de cada ser humano se define por la capacidad del cerebro para recibir e interactuar con la información de las diferentes bandas sintergéticas de la latiz. Es decir, cada persona tiene una capacidad única para procesar la información que percibe, lo que crea una experiencia individualizada. Esta individualidad está determinada por la estructura cerebral y el campo neuronal de cada persona. Incluso en la conciencia de unidad, la individualidad no desaparece, sino que se expande. Cada ser humano es único y tiene la capacidad de crear nuevas bandas sintergéticas que enriquecen la experiencia colectiva de la humanidad. Las tradiciones espirituales como el budismo tibetano y la Kebale desarrollan técnicas de visualización para acceder a estas bandas sintergéticas, recreando los estados de conciencia de sus creadores. 5. El observador en la conciencia cotidiana. En la conciencia cotidiana, la realidad se filtra a través de las emociones, pensamientos y estados mentales del individuo. Lo que se percibe está coloreado por el estado interno del sujeto. Sin embargo, cuando el individuo aprende a observar sus estados mentales y emocionales de manera desapegada, ocurre un salto perceptual. Este salto permite al individuo percibir una realidad más objetiva, ya que la mente deja de filtrar la experiencia. El estado de observación desapegada activa lo que Greenberg llama el observador, que es un punto de referencia estable y constante. Este observador no fluctúa con los cambios de percepción, lo que permite alcanzar un estado de funcionamiento neuroalgorítmico de alto poder. En este estado,
la realidad se percibe de manera más neutral y desapegada. 6. Conciencia de sí y conciencia de unidad. La conciencia de sí surge cuando el observador actúa como identidad. En este estado, la persona es consciente de sí misma como algo separado de sus pensamientos y emociones. Sin embargo, en la conciencia de unidad, el observador y sus objetos de observación se fusionan, eliminando la distinción entre sujeto y objeto. Este es el nivel más elevado de conciencia, en el cual el individuo experimenta la existencia pura. En resumen, el observador es una entidad constante que unifica todas las experiencias, lo que permite el acceso a niveles más elevados de conciencia. A medida que la capacidad de neuroalgoritmización se expande, el individuo puede percibir la realidad de manera más integral y desapegada. La conciencia de unidad representa la culminación de este proceso, donde el individuo trasciende la dualidad y experimenta la existencia como una totalidad unificada. Capítulo 7. Repercusiones prácticas. Las repercusiones prácticas derivadas de la teoría sintergética de Jacobo Greenberg abarcan un vasto campo de aplicaciones tecnológicas, psicológicas y espirituales, basadas en la interacción entre el campo neuronal, los hipercampos y la latiz del espacio-tiempo. A continuación, se explican las principales implicaciones prácticas de esta teoría. 1. Meditación autoalusiva. La meditación autoalusiva es una técnica de conciencia diseñada para activar niveles superiores de percepción, como la conciencia de sí y la conciencia de unidad. Se basa en la observación simultánea y desapegada de diversas áreas de la experiencia, como las sensaciones corporales, pensamientos, emociones y el entorno. Esta técnica permite expandir la percepción y llevar al practicante a un estado en el que puede percibir más allá de las fronteras habituales de la conciencia, acercándose a la fusión con el observador. 2. Psicofisiología del poder. Este enfoque busca influir en los hipercampos, el conjunto de campos neuronales de todos los individuos, mediante el control del factor de direccionalidad colectivo. Según la psicofisiología del poder, al aumentar la neurosintergia, la capacidad de integración neuronal, es posible afectar positivamente la dirección y el desarrollo del hipercampo. Esto se basa en estudios que demuestran cómo la actividad cerebral de un individuo con mayor neurosintergia puede influir en otros cerebros, atrayéndolos hacia un nivel de mayor coherencia. El atractor extraño del futuro ideal del hipercampo, que se asemeja al punto omega de Teilhard de Chardin, actúa como una meta evolutiva hacia la cual el universo se dirige, guiando la evolución de la conciencia y la materia. 3. Modificación de la gravedad y del espacio. Un descubrimiento clave de la teoría es que los cambios en la neurosintergia pueden afectar la curvatura del espacio y, por lo tanto, la fuerza gravitacional. En experimentos realizados, se observó que la modificación de la correlación interhemisférica en el cerebro de un individuo provocaba oscilaciones en la gravedad local. Esto abre la puerta a la posibilidad de controlar la gravedad, con aplicaciones potenciales como la levitación o el desarrollo de motores gravitacionales, permitiendo incluso la manipulación y transporte de objetos sin la necesidad de fuerza física convencional. 4. Comunicación cerebro a cerebro. En investigaciones sobre la comunicación entre cerebros, se descubrió el potencial transferido. Cuando dos individuos logran un estado de comunicación empática preverbal, la estimulación de uno de ellos activa potenciales eléctricos en el otro, sin intervención de señales sensoriales. Esta transferencia directa de información entre cerebros podría servir como base para un sistema de comunicación sin necesidad de dispositivos electrónicos, con transmisión instantánea de información a cualquier distancia. 5. Computación basada en la latiz. La estructura de la latiz del espacio-tiempo podría ser utilizada para desarrollar sistemas de computación avanzados. Dado que cada punto de la latiz contiene una cantidad colosal de información, es posible imaginar una computadora látiz que utilice esta estructura para almacenar información y realizar operaciones de procesamiento de datos de manera similar al cerebro humano. Este tipo de tecnología podría revolucionar el campo de la informática, permitiendo el desarrollo de sistemas computacionales con una capacidad de procesamiento y almacenamiento sin precedentes. 6. Generación de energía infinita. La latiz tiene un potencial energético prácticamente infinito en cada uno de sus puntos.
Se podría desarrollar un dispositivo que extrajera esta energía directamente de la látiz, transformándola en electricidad o calor. Esta fuente de energía ilimitada resolvería los problemas de abastecimiento energético en el planeta, eliminando la dependencia de recursos finitos. 7. Creación de objetos y órganos biológicos. La capacidad plástica de la látiz también permite su distorsión en formas específicas, lo que podría usarse para materializar objetos e incluso órganos biológicos. Esta técnica tendría aplicaciones tanto en la satisfacción de necesidades materiales como en la medicina regenerativa, creando órganos o tejidos a partir de la manipulación de la látiz. 8. Recuperación de la visión en ciegos. La decodificación directa de la información contenida en la látiz ya ha sido aplicada en experimentos para recuperar la visión en personas ciegas. Mediante la estimulación y entrenamiento adecuados, individuos han logrado percibir visualmente sin necesidad de utilizar sus ojos, accediendo a una percepción directa a través de la látiz, un fenómeno que ha sido documentado en la visión extraocular. Las repercusiones prácticas de la teoría sintergética van desde la expansión de la conciencia individual hasta la modificación del mundo físico a través de la manipulación de la látiz y el campo neuronal. Estas aplicaciones abarcan desde técnicas de meditación avanzadas y la potenciación del liderazgo hasta la manipulación de la gravedad, la comunicación cerebral directa y la creación de nuevas tecnologías en energía y computación. La unidad. La unidad, según la teoría sintergética, se refiere a un principio fundamental de interconexión entre todos los elementos de la realidad, que se manifiesta tanto a nivel celular como a nivel cósmico. Este concepto está basado en la idea de que cada elemento individual, ya sea una célula, una conciencia humana o un campo neuronal, forma parte de una totalidad mayor, y aunque esta totalidad pueda parecer inaccesible o trascendente, está representada de manera algorítmica dentro de cada uno de sus componentes. 1. Unidad a nivel celular. Las células del cuerpo, aunque individuales, están influenciadas por la totalidad del organismo, y a su vez, cada célula contiene una representación algorítmica de esta totalidad. Esto implica que cada célula opera en función de un todo que, aunque trasciende su propia percepción o comprensión, está codificado en su propia estructura. Este principio refleja una visión holográfica, donde cada parte contiene información sobre el todo. 2. Unidad a nivel de la conciencia. De manera análoga, la conciencia humana funciona bajo el mismo principio. Cada persona es un receptor de influencias de una totalidad mayor, el hipercampo o el conjunto de todas las conciencias. Sin embargo, esta totalidad también está representada en la conciencia de cada individuo, lo que permite una interconexión y una retroalimentación continua entre el individuo y el todo. 3. Procesos en el cerebro. La teoría sintergética identifica dos procesos clave en el cerebro que reflejan esta dinámica de la unidad. Neuroalgoritmización es el proceso en el cual la información del cerebro se concentra en patrones neuronales polisensoriales que representan la totalidad. Los neuroalgoritmos condensan la información del cerebro en un solo código que permite la experiencia y la percepción consciente. Estos patrones unifican la información proveniente de diversas fuentes neuronales. Campo neuronal, este campo, que es una distorsión hipercompleja de la látiz del espacio-tiempo, permite que la percepción emerja. Es el medio que conecta el cerebro con el hipercampo, facilitando una experiencia de unificación más profunda. Ambos procesos, la neuroalgoritmización y el campo neuronal, trabajan juntos para generar la percepción. La información que el cerebro procesa a través de la neuroalgoritmización necesita un campo neuronal activo para interactuar con la látiz y crear la experiencia perceptual. 4. Influencia recíproca entre la unidad y los elementos. Cada elemento individual, una célula, una persona, un cerebro, está influenciado por la totalidad de la que forma parte, pero también tiene la capacidad de afectar esa totalidad. En el caso del cerebro, una modificación en un neuroalgoritmo puede alterar el campo neuronal y, de manera más diluida, el hipercampo, la red de todas las conciencias. Este principio sugiere que cada acción y pensamiento individual afecta, en cierta medida, a la totalidad, aunque la magnitud de la influencia se reduce a medida que la unidad a la que se afecta es mayor. 5. Misticismo y sintergética.
El modelo sintergético encuentra paralelismos en las descripciones místicas de diversas tradiciones, como en el trabajo de Moshe Chaim Luzzatto, quien describe la existencia de fuerzas espirituales que afectan a la conciencia humana y, a su vez, cómo las conciencias individuales influyen en los reinos espirituales. Según la teoría sintergética, esto se explica a través de la interacción entre el campo neuronal y la latis, donde cada ser humano es parte de un organismo planetario más amplio. 6. Unidad planetaria. El modelo sintergético considera que todos los seres humanos, al igual que las células en un organismo, forman parte de una unidad planetaria. Nos conectamos a través de nuestros campos neuronales y la latis, lo que implica que nuestras acciones, pensamientos y emociones no solo tienen repercusiones personales, sino que también influyen en la totalidad planetaria. Este entendimiento de la unidad nos invita a reconocer la interconexión entre todos los seres y la responsabilidad compartida en la evolución de la conciencia y la realidad. La teoría sintergética expone que la unidad no es solo un concepto abstracto, sino una realidad tangible que se manifiesta en todos los niveles de la existencia, desde lo celular hasta lo cósmico, y que cada elemento individual refleja y afecta a la totalidad. Reflexiones acerca del tiempo. En sus reflexiones acerca del tiempo, Jacobo Greenberg explora la naturaleza del tiempo desde una perspectiva que combina lo subjetivo, lo objetivo y lo místico. Se pregunta si el tiempo es una realidad independiente o solo un producto de nuestra mente y percepción, llegando a la conclusión de que la respuesta radica en cómo se distorsiona la estructura fundamental del universo, a la que llama latis. 1. El tiempo y la percepción subjetiva. El tiempo, según Greenberg, puede experimentarse de manera diferente según el estado psicológico de la persona. Todos hemos sentido que el tiempo se alarga durante situaciones estresantes o se acorta cuando disfrutamos algo placentero. Esto indica que el tiempo no es una constante absoluta en nuestra experiencia humana, sino que puede variar dependiendo de factores psicológicos. 2. El tiempo y la relatividad. Greenberg se refiere a la relatividad del tiempo desde la perspectiva de la física moderna, citando a Einstein, quien demostró que el tiempo transcurre de manera diferente dependiendo de la velocidad del observador. Un ejemplo clásico es la paradoja de los gemelos, donde uno de ellos envejece más lentamente debido a su viaje a gran velocidad cercana a la luz. Este fenómeno sugiere que el tiempo no es una constante universal, sino que es relativo a la velocidad del observador. 3. Dirección temporal y la idea de un tiempo inverso. En este contexto, también menciona a los taquiones, partículas teóricas que viajarían a velocidades mayores que la luz, lo que les permitiría moverse en una dirección temporal invertida, es decir, del futuro al pasado. Aunque estos taquiones no han sido demostrados, sí existen indicios de interacciones instantáneas que parecen indicar que el tiempo puede, en ciertos casos, desaparecer. 4. El tiempo en los estados místicos. Los místicos han hablado durante siglos de un estado de conciencia atemporal, en el cual solo existe un presente absoluto. Este estado sugiere que el tiempo, tal como lo entendemos, puede dejar de existir en ciertos niveles de conciencia. La teoría sintergética ofrece una posible explicación de cómo esto podría ocurrir, al afirmar que la latis, la estructura fundamental del espacio-tiempo, en su estado básico es atemporal, y solo cuando se distorsiona, ya sea por la actividad cerebral o por otras influencias, aparece el tiempo. 5. Tiempo y la latis. El tiempo, según este modelo, surge como una consecuencia de la distorsión de la latis. Cuando el campo neuronal interactúa con la latis, la distorsiona, lo que genera la experiencia del tiempo. En un estado de alta sintergia, donde las distorsiones son mínimas, se experimenta la atemporalidad, similar al estado de quietud o inmutabilidad que se alcanza a la velocidad de la luz, donde el tiempo deja de transcurrir. 6. El tiempo y la materialización. El autor también reflexiona sobre cómo el tiempo está relacionado con la permanencia de los objetos y las percepciones. Por ejemplo, una roca dura más que una nube porque las estructuras atómicas de la roca son más estables, pero ambas son distorsiones de la misma latis. Si lográramos expandir la duración de un percepto visual, podríamos materializarlo, como se ha visto en algunos casos de chamanes mexicanos que, según Greenberg, podían materializar objetos e incluso órganos biológicos. 7. El tiempo como creación humana.
El tiempo, en última instancia, puede entenderse como una creación de la conciencia humana. La estructura cerebral, al interactuar con la látiz, genera tiempo al distorsionar esta estructura fundamental. Esto sugiere que el tiempo no es algo absoluto e independiente de nuestra experiencia, sino que está profundamente ligado a nuestra percepción y nuestra actividad neuronal. 8. El tiempo y la materia. Finalmente, el tiempo está asociado no solo a los procesos perceptuales humanos, sino también a las distorsiones causadas por cualquier objeto o partícula en la látiz. Las modificaciones en la látiz producidas por campos gravitacionales o partículas elementales también generan tiempo, lo que implica que tanto la materia como la conciencia son creadores del tiempo. En conclusión, el tiempo, según Greenberg, no es una entidad objetiva y separada, sino una consecuencia de las distorsiones que afectan la látiz del espacio-tiempo. A través de nuestra conciencia, podemos experimentar el tiempo o, en ciertos estados elevados, trascenderlo. La intersección entre ciencia, percepción y misticismo sugiere que el tiempo puede ser mucho más flexible y maleable de lo que comúnmente creemos. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg. Espero que este recorrido por las ideas revolucionarias de Greenberg haya abierto tu mente a nuevas posibilidades sobre la conciencia, la percepción y la naturaleza misma del universo. Quiero recalcar que los capítulos mencionados en este resumen no son una copia exacta de los que encontrarán en el libro, sino una estructura que en Literatura Asombrosa hemos diseñado para hacer este análisis más práctico y accesible para todos ustedes. Antes de despedirnos, me gustaría invitarlos a sumergirse completamente en la lectura de este libro. Hay tanto más que aprender y descubrir en sus páginas, y estoy seguro de que cada uno de ustedes encontrará en él algo que resonará profundamente y enriquecerá su vida. Si este video te dejó pensando o si sientes que alguien más debería conocer estas ideas, no dudes en compartirlo con un amigo que disfrute de sumergirse en el conocimiento. También te invito a que te unas a nuestro canal de Telegram, donde seguimos explorando más libros y temas fascinantes. Y, claro, me encantaría leer tus comentarios aquí abajo, saber qué te pareció este análisis, tus opiniones sobre la teoría de Greenberg o cualquier otro libro que te gustaría que revisáramos en el canal. Recuerda, en Literatura Asombrosa siempre estamos conectados por la pasión por los libros y las ideas que expanden nuestra conciencia. Hasta el próximo video, y gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos pronto.